Un CEO millonario subió a un avión esperando un vuelo tranquilo, hasta que encontró a una mujer y un niño dormidos en su asiento, y se dio cuenta de que la mujer era su ex, y el niño se parecía a él. Lucas Mendoza subió al avión como cualquier otro día, con el teléfono en la mano, la mente envuelta en reuniones de negocios y cifras de mercado, apenas consciente de su entorno. Se suponía que volaba de Los Ángeles a Boston para una importante presentación de la Junta, y este vuelo privado era su santuario, unas raras horas de tranquilidad antes de la siguiente ronda de decisiones y plazos. Mientras entraba en la cabina, su asistente le había dicho que alguien había tomado por error su asiento. Lucas no prestó mucha atención al principio. Los errores ocurrían todo el tiempo, pero cuando levantó la vista para abordar la situación, esperando un ejecutivo nervioso o un pasajero confundido, se detuvo en seco. En el asiento junto a la ventana, acurrucada, había una mujer joven, su cabello rubio desordenado por el viaje, su cabeza apoyada ligeramente contra el cojín del asiento. En sus brazos yacía un niño dormido, no mayor de 4 años, acurrucado bajo una manta suave y gastada. Su pequeña mano se aferraba al borde del suéter de su madre, y sus piernas estaban recogidas, como si estuviera tratando de desaparecer en su calor. El momento se sintió suspendido en el tiempo. La respiración de Lucas se detuvo en su garganta, no porque un extraño hubiera tomado su asiento, sino porque la mujer dormida ante él no era una extraña en absoluto. Ana Vidal. No la había visto en 4 años, no desde que él terminó las cosas en una ráfaga de ambición y lógica autojustificada. Ella había sido la única persona que lo había entendido, la única que había visto al hombre debajo de los títulos e inversiones, y la había dejado ir sin mirar atrás. Ahora, aquí estaba ella, durmiendo, en su vuelo, con un niño. Sus ojos se dirigieron de nuevo a la niña, rubia como Ana, rasgos delicados, pero luego vio algo para lo que no estaba preparado. Ojos, aunque cerrados ahora, que de alguna manera sabía que eran marrones. Su color, el color de su madre. Se quedó allí más tiempo de lo que debería, aturdido. El asistente de vuelo susurró si debía despertarlos, pero él negó con la cabeza en silencio. Algo le dijo que este no era el momento para causar una escena o exigir su asiento de vuelta. Así que se sentó en silencio al otro lado del pasillo, descansando sus manos sobre sus rodillas, todavía no del todo convencido de que esto no era un sueño que le hacía trucos después de demasiadas noches sin dormir. No sabía por qué Ana estaba aquí, o cómo terminó en este vuelo en particular. No sabía quién era la niña, aunque sus instintos susurraban más fuerte con cada respiración. Pero una cosa era segura: este encuentro no era aleatorio. No podía serlo. No después de todos estos años. No después de todo lo que quedó sin decir. Así que esperó. Y observó. Y se preguntó en qué tipo de mundo estaba a punto de entrar una vez que sus ojos finalmente se abrieran. Ana se agitó lentamente a medida que el suave zumbido de los motores del avión se mezclaba con el débil tintineo de los vasos de la tripulación de cabina. Su cuello le dolía ligeramente por el ángulo en el que había estado durmiendo, y mientras parpadeaba para abrir los ojos, instintivamente miró a su hija para asegurarse de que todavía dormía tranquilamente. La niña, acurrucada en su regazo, no se había movido mucho. Todavía se aferraba al suéter de Ana con un puño pequeño. Su cabeza descansaba cómodamente en el brazo de Ana. Ana apartó unos mechones de cabello de la frente de la niña y dejó que sus ojos se elevaran a su entorno, esperando estar sola
o rodeada de extraños con los que nunca hablaría. Pero en cambio, se encontró con la mirada de alguien que nunca pensó que volvería a ver. Lucas. La respiración se detuvo en su garganta antes de que pudiera detenerla. Por un momento, pensó que tal vez estaba soñando. Tal vez su mente agotada había conjurado su rostro de algún recuerdo profundo y olvidado. Pero no era un sueño. Él estaba allí mismo, sentado frente a ella, vestido impecablemente con un traje gris carbón. Su cabello castaño oscuro, todavía ligeramente despeinado como ella recordaba, y esos mismos ojos marrones penetrantes la observaban con una expresión ilegible. Se sentó más derecha, su corazón latiendo en su pecho. Se sintió expuesta, como si hubiera sido descubierta en el momento más vulnerable de su vida. Abrió la boca para hablar, tal vez para disculparse por tomar el asiento equivocado o para explicarse, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía posiblemente decirle después de todo este tiempo? Lucas se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz suave, controlada. «Ana», dijo simplemente. Eso fue todo. Su nombre. Se sintió extraño escucharlo de nuevo de él. Tantas emociones pasaron por ella a la vez. Sorpresa, confusión, incluso un toque de vergüenza por ser encontrada así, cansada y gastada, con su hija dormida en su regazo. No sabía, agregó en voz baja, que estarías aquí. Ella logró asentir levemente, pasando su mano por la espalda de su hija de manera protectora. Yo tampoco, finalmente susurró. Era un asiento de espera. Solo necesitábamos volver a casa. No aclaró lo que casa significaba ya. Ni siquiera estaba segura ella misma en estos días. Lucas miró de nuevo a la niña. Sus ojos se detuvieron por un momento demasiado largo. ¿Es tuya?, preguntó, aunque algo en su voz sugería que ya sabía la respuesta. La mandíbula de Ana se tensó ligeramente y asintió de nuevo. Su nombre es Sofía. No dio más detalles. Ella no lo conocía tanto. Todavía no. Hubo silencio después de eso, denso y extraño, lleno de todo lo que no estaban diciendo. Ana podía ver las preguntas en sus ojos, sentir la tensión detrás de su exterior tranquilo. Pero lo que más le sorprendió fue que no se veía enojado o acusador. Solo se veía herido, confundido, como un hombre tratando de armar las piezas de un rompecabezas que no sabía que faltaba. Ella giró su rostro, mirando por la pequeña ventana ovalada a las nubes interminables abajo, sus dedos trazando círculos distraídamente en la espalda de Sofía. Durante 4 años, había imaginado cómo sería encontrarse con Lucas de nuevo. Nunca pensó que sería así, en un avión, con su hija en sus brazos, y sin escape de la conversación que ambos sabían que se avecinaba. Lucas no podía apartar la vista de la niña que dormía plácidamente en los brazos de Ana. Había algo en su cara, sus rasgos delicados, la forma en que sus cejas se arqueaban cuando se agitaba, incluso la ligera curva de su boca, que lo golpeó como un recuerdo que no podía ubicar del todo. Pero no era solo su parecido con Ana lo que lo atraía. Era la inconfundible familiaridad, el reflejo de alguien más, de él mismo. Había pasado toda una vida rodeado de personas que lo elogiaban, lo imitaban, incluso le temían. Pero nadie se había parecido tanto a él. No hasta ahora. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz baja. «Ana, es mía». Las palabras cayeron en el espacio entre ellos como un peso, haciéndola estremecerse muy sutilmente. Ella no respondió al principio,
y él pudo verla pensando, sopesando algo en su mente. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero cansada. Sí, una palabra. Pesada, innegable, real. Lucas sintió que algo se movía en su pecho, como si todo el aire hubiera sido succionado de la cabina. Se había preparado para 1000 verdades posibles, pero escucharla confirmada fue como ser golpeado con una fuerza que no podía describir. Ana miró a Sofía, pasando una mano por su cabello. Descubrí que estaba embarazada solo unas pocas semanas después de que te fuiste, dijo, su voz baja. Al principio, pensé en llamarte, pero luego recordé cómo te fuiste sin mirar atrás. Dijiste que no estabas listo para una familia, para distracciones. Tenías tu vida trazada, y no querías ser una carga para ese plan. Ella no estaba siendo cruel, solo honesta. Lucas escuchó sus palabras, pero estaba atrapado en su propia mente, reproduciendo recuerdos, tratando de encajar a esta niña en los años vacíos de su vida. Pensó en dónde estaba hace 4 años, cuán obsesionado había estado con los tratos de expansión, fusiones, un asiento en la cima. Recordó haber pensado que cualquier cosa suave, emocional o impredecible solo lo frenaría. Pero ahora, enfrentado a esta verdad, todos esos logros se sentían vacíos. Tenía derecho a saber, dijo, no con ira, sino con dolor. Ana levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los suyos. Tal vez, pero yo tenía derecho a protegerla también, respondió, y a protegerme a mí misma. Sus palabras no eran una acusación, sino una defensa tranquila de las elecciones que nunca quiso hacer sola. Lucas asintió lentamente, entendiendo más de lo que quería admitir. Sofía se agitó en su sueño, murmurando algo ininteligible, y luego se acurrucó más profundamente en los brazos de su madre. La mirada de Lucas se suavizó. Es hermosa, dijo, casi para sí mismo. Es fuerte, respondió Ana, con un toque de una sonrisa orgullosa. Y lista, y terca, como alguien que solía conocer. Se sentaron así por un tiempo, 2 personas que una vez compartieron todo, ahora separadas por años de silencio, y un niño que ninguno de los dos había esperado. El zumbido de los motores llenó el silencio entre las preguntas aún no dichas. Lucas quería saberlo todo. ¿Qué le gustaba a Sofía? ¿A qué le temía? Si sonreía por la mañana o lloraba cuando llovía. Se sentía desesperado por ponerse al día con una vida que no sabía que se estaba perdiendo. Pero por ahora, no dijo nada más. Habría tiempo. O al menos, eso esperaba. Porque aunque su vida había estado llena de riqueza y poder, nada se había sentido tan real como el niño dormido frente a él, y la mujer que una vez amó que nunca dejó de cargar con el peso que él había dejado atrás. El avión comenzó su descenso a Boston, y el suave tintineo de la señal del cinturón de seguridad sobresaltó a Ana ligeramente. Se movió en su asiento, ajustando suavemente a Sofía para que la niña no se despertara demasiado bruscamente. La realidad del momento finalmente estaba comenzando a asentarse. No solo el hecho de que accidentalmente había terminado en el asiento de Lucas, sino que había sido descubierta de una manera que había evitado cuidadosamente durante 4 años. Ana podía sentir su corazón latiendo, no por miedo, sino por el puro peso de todo lo que había quedado sin decir durante demasiado tiempo. Lucas no había hablado mucho desde su tranquila confirmación de que Sofía era su hija. Pero su silencio no era frío o enojado, era pesado por el pensamiento. Seguía mirándolas cuando pensaba que ella no estaba mirando.
su mirada parpadeando entre la cara dormida de Sofía y el perfil de Ana. Ana conocía esa mirada. Era la misma que solía tener cuando trataba de resolver un rompecabezas de negocios imposible, como si algo frágil y vital estuviera fuera de su alcance y tuviera miedo de romperlo al alcanzarlo demasiado rápido. Cuando las ruedas tocaron tierra, Lucas finalmente habló. ¿Dónde te hospedas? Su voz era suave, incierta. Ana dudó, luego respondió con sinceridad. Solo un motel en Quincy, no muy lejos del hospital. Él lo miró de cerca, procesando sus palabras. ¿El hospital? Ella asintió, pasando una mano por la espalda de Sofía, mientras la niña comenzaba a agitarse. Ha tenido una condición respiratoria desde que nació. A veces necesita tratamiento que no podemos conseguir localmente. Venimos aquí cada pocos meses cuando se pone mal. Lo dijo con calma, pero había un temblor debajo de la superficie, como si se hubiera acostumbrado a decir cosas difíciles sin dejar que se notaran. Los dedos de Lucas se tensaron ligeramente en el reposabrazos. La idea de que su hija había estado enferma, sufriendo, y él no lo había sabido, lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Ya no se trataba de culpa, se trataba de pérdida de tiempo, de recuerdos que nunca podría recuperar. Pero más que eso, se trataba de urgencia. Quería hacer algo, lo que fuera, para mejorarlo. ¿Está bien ahora?, preguntó suavemente. Ana asintió lentamente. Está estable, pero siempre es una preocupación, y siempre tengo miedo cuando viajamos. No lo dijo por piedad, lo dijo porque era la verdad. Cuando el avión se detuvo, Sofía parpadeó para abrir los ojos, confundida por el cambio repentino. Ana se inclinó y le susurró palabras tranquilizadoras al oído. La niña levantó la vista, somnolienta y aturdida. Luego notó a Lucas. Su ceño se frunció ligeramente y lo miró con curiosidad. Él sonrió, inseguro de qué decir, inseguro de si debería decir algo en absoluto. Ana metió la mano en su bolso y sacó un pequeño conejito de peluche. Se lo entregó a Sofía, quien lo agarró al instante. Lucas se levantó y se ofreció a ayudar con sus maletas, y aunque Ana se resistió al principio por costumbre, finalmente lo dejó tomar la más pesada. Mientras salían del avión y pisaban la pista, el aire de Boston era fresco y nublado. Ana se estremeció ligeramente. Lucas se quitó su chaqueta sin decir una palabra y la colocó sobre sus hombros. Luego se dio la vuelta y le ofreció su mano a Sofía. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Luego, lentamente la tomó. Fue un pequeño gesto, pero casi lo deshace. Fuera de la terminal, un taxi ya estaba esperando. Ana comenzó a agradecerle y a despedirse, pero Lucas la interrumpió suavemente. «Déjame llevarlas. Tengo un coche». Ella dudó, mirando a Sofía, luego de vuelta a él. Él agregó, «Por favor, no estoy pidiendo nada. Solo quiero estar cerca de ella, incluso por un poco más de tiempo». La honestidad en su voz rompió la guardia que ella había construido y asintió. El viaje en coche fue silencioso. Sofía finalmente se volvió a dormir con la cabeza en el regazo de Ana, y Lucas condujo con ambas manos en el volante, sus nudillos blancos. En un semáforo en rojo, habló sin mirarla. «¿Me odias?». La pregunta fue cruda y abrupta. Ana lo miró por un largo momento antes de responder. «No, no te odio, Lucas. Simplemente dejé de esperar». No era un ataque, era solo como había sido, y de alguna manera eso le dolió más. Cuando llegaron al motel, Ana salió lentamente. Lucas la siguió,
dejando la maleta cerca de la puerta. Antes de que ella entrara, se volvió hacia él. «Puedes pasar mañana si quieres. A Sofía le podría gustar verte de nuevo. Creo que ella ya siente algo». Lucas asintió, las palabras atrapadas en su garganta. Mientras ella desaparecía en el pequeño edificio con Sofía en sus brazos, él se quedó allí por mucho tiempo, mirándolas, sintiendo por primera vez en años que su vida ya no era del todo suya. Y de alguna manera, ese pensamiento no lo asustó en absoluto. A la mañana siguiente, Lucas se encontró despierto antes del amanecer, algo que no había sucedido en años, sin una alarma o una llamada de negocios que lo sacara de la cama. Pero esta vez, no era la ansiedad o la responsabilidad lo que lo sacaba del sueño. Era una extraña anticipación, mezclada con una culpa que se había arraigado silenciosamente la noche anterior. No había dejado de pensar en Sofía, en la forma en que su pequeña mano se había posado en la suya sin dudar, como si su instinto ya hubiera reconocido algo que a él le había tomado 4 años entender. Ella no lo conocía, pero tampoco le había temido. Eso, más que nada, le hizo querer intentarlo. Pasó la mayor parte de la mañana paseando. No estaba seguro de cuál era el momento adecuado para visitar. No quería parecer demasiado ansioso, pero la idea de esperar otro día se sentía insoportable. Para las 10:30, estaba estacionado frente al modesto motel, sosteniendo una pequeña bolsa de papel con pasteles y fruta fresca que había recogido de una panadería que a Sofía le podría gustar. Nunca antes había comprado para un niño. No tenía idea de lo que ella prefería, pero pensó que la dulzura era un buen lugar para comenzar. Aún así, sus manos temblaron ligeramente mientras tocaba la puerta. Ana la abrió después de unos segundos, su expresión neutral, pero no fría. Claramente había estado despierta por un tiempo. Había ojeras debajo de sus ojos, y su cabello estaba recogido en un moño suelto. Se veía cansada, pero no frágil. De hecho, había una especie de fuerza en su postura, ahora que no había estado allí cuando eran más jóvenes. Ella no dijo mucho al principio, solo asintió y se hizo a un lado para dejarlo entrar. La habitación era pequeña y sencilla, una cama de matrimonio en el centro y una pequeña mesa junto a la ventana donde Sofía estaba coloreando tranquilamente, con las piernas colgando debajo de la silla. Levantó la vista cuando Lucas entró. Sus ojos se iluminaron con un reconocimiento que lo sobresaltó. «Hola», dijo tímidamente, agarrando un crayón. «Hola, Sofía», respondió suavemente, agachándose un poco para no sobresalir sobre ella. «Traje desayuno, si tienes hambre». Ella miró a Ana para pedir permiso en silencio, y cuando su madre asintió, Sofía sonrió y dijo, «Ok», saltando de la silla. Se sentaron juntos en la mesa, Lucas observando cómo Sofía elegía un croissant y lo rompía cuidadosamente en pequeños pedazos. Comía lentamente, sin ensuciar, con el tipo de cuidado que sugería que le habían enseñado a hacer que la comida durara. Cada pequeño gesto de ella le decía algo nuevo. Cómo miraba a Ana antes de responder a las preguntas. Cómo sostenía su crayón en la mano izquierda como él. Cómo le preguntó si él también tenía un conejito cuando sacó su animal de peluche y lo colocó con orgullo en su regazo. Ana principalmente observó al principio, insegura de qué esperar del hombre, que una vez se había desvanecido tan fácilmente. Pero Lucas no trató de impresionar a nadie. No se jactó ni sobrecompensó. Simplemente se mantuvo presente. Le preguntó a Sofía qué le gustaba dibujar,
cuál era su caricatura favorita, qué tipo de música le gustaba. Cuando ella le dijo que le gustaba cantar, él le preguntó si algún día cantaría para él. Ella asintió sin dudar. Ese asentimiento lo deshizo más que cualquier disculpa podría haberlo hecho. Después de un rato, Ana se excusó para tomar una llamada telefónica del hospital, y Lucas y Sofía se quedaron solos. Ella le mostró su cuaderno de bocetos, pasando página tras página con entusiasmo, narrando cada dibujo con la claridad de alguien que había creado un mundo entero dentro de su cabeza. Un dibujo en particular lo hizo detenerse. Era de una casa con 3 ventanas y 3 figuras de palo. Una era ella. Una, supuso, era Ana. Y la tercera tenía cabello castaño y estaba etiquetada, quizás papá. Se quedó mirándolo más tiempo de lo que debería, y cuando levantó la vista, Sofía lo miraba con cuidado. ¿Ese eres tú?, preguntó, inclinando la cabeza. Lucas asintió lentamente. Creo que podría ser. Ella le sonrió, y no fue una gran sonrisa, pero fue el tipo de sonrisa que se sintió como una puerta que se abría. Cuando Ana regresó, Lucas se levantó y le entregó suavemente a Sofía una nota doblada que había escrito mientras ella no miraba. «No tienes que leerla ahora», le dijo a Ana, «pero quería decir todo lo que nunca dije antes, y todo lo que no supe cómo decir anoche». Ella asintió y la tomó sin decir una palabra. Mientras Lucas salía de la habitación del motel ese día, el peso en su pecho no había desaparecido, pero había cambiado. Por primera vez en años, sintió que algo estaba comenzando. No porque lo mereciera, sino porque finalmente estaba eligiendo luchar por ello. Ana no abrió la carta de inmediato. La mantuvo en su bolsillo toda la tarde mientras llevaba a Sofía a su cita en el hospital. Respondía a las preguntas de los médicos y sostenía la mano de su hija a través de las mismas pruebas que habían hecho demasiadas veces antes. Pero esa noche, después de que Sofía se había quedado dormida a su lado, con su conejito metido bajo la barbilla y la manta subida hasta la nariz, Ana se sentó junto a la tenue lámpara del motel y lentamente desdobló el papel. La letra de Lucas no había cambiado, todavía estaba ligeramente inclinada, con líneas afiladas y un cierto ritmo en las letras. Leyó las primeras líneas 2 veces antes de que su corazón se pusiera al día con las palabras. No había escrito una disculpa formal. En cambio, había escrito con honestidad. Le dijo lo perdido que se había sentido durante años sin saberlo, cómo había tratado de llenar el silencio con poder y progreso, cómo todo lo que pensaba que importaba de repente se había sentido sin sentido en el momento en que vio la cara de Sofía. Admitió que había sido egoísta en ese entonces, no porque no le importara, sino porque tenía miedo de que le importara demasiado. Y en ese miedo, se había alejado de lo único que lo había hecho sentir humano. Ana se secó la mejilla una vez, luego de nuevo, sin darse cuenta de que estaba llorando hasta que la carta se volvió borrosa. No era solo lo que había escrito, era el hecho de que ella le creía. Había cambiado. Lo había visto en sus ojos, en la forma en que miraba a Sofía, en lo suave que se movía a través de su frágil espacio, nunca presionando, nunca exigiendo, simplemente presente. Dobló la carta y la puso en la mesita de noche, luego apagó la luz y se acurrucó junto a su hija, insegura de lo que traería el día siguiente, pero ya no llena de miedo. A la mañana siguiente, Lucas estaba allí de nuevo. Tocó suavemente y esperó con café para ella y una pequeña caja envuelta en papel de seda para Sofía. Esta vez, Ana no dudó. Abrió la puerta y sonrió.
Sofía corrió hacia él. Sus brazos se envolvieron alrededor de su pierna, como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. Ana no pudo evitar reírse a través de la tensión en su garganta. Pasaron el día juntos, sin hacer nada espectacular, solo caminando por un parque tranquilo, alimentando pájaros, sentados en un banco mientras Sofía jugaba en la hierba. Lucas escuchó a Ana más de lo que habló. Le preguntó sobre su trabajo, cómo había logrado todos estos años sola, cómo se había mantenido tan fuerte. Ella se encogió de hombros, incómoda con los elogios, pero finalmente admitió que no había sido fácil. Hubo noches en las que se había acostado llorando, mañanas en las que tuvo que elegir entre comida y medicación, semanas en las que no sabía cómo lo lograrían, pero siempre había seguido adelante, no porque no tuviera otra opción, sino porque Sofía lo valía todo. Lucas sintió que algo dentro de él se deshacía al escucharla. La vida que había vivido nunca había requerido ese tipo de coraje. Había enfrentado presión y competencia, sí, pero no el tipo de miedo que venía con ser responsable de una pequeña vida frágil sin una red de seguridad. La respetaba de una manera que no podía expresar con palabras. Esa tarde, a medida que el sol se ponía en el cielo y la brisa aumentaba, Sofía se subió al regazo de Lucas y sostuvo su cara en sus pequeñas manos. ¿Vas a volver mañana?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Él tragó saliva con dificultad. «Si quieres que lo haga». Ella asintió una vez y apoyó la cabeza contra su pecho. Ana los observó con una mezcla de asombro y miedo. No había esperado esto. No solo su regreso, sino su suavidad, su apertura, su voluntad de dar cada paso con cuidado, como si supiera lo fácil que la confianza podía romperse. Cuando regresaron al motel, Lucas se detuvo en la puerta. «Ana», dijo en voz baja, «no quiero irme de nuevo. No sé lo que esto significa todavía, o cómo se supone que debe funcionar, pero sé que quiero estar en su vida, y en la tuya, si me dejas». Ella no respondió de inmediato, solo estudió su rostro. Luego, en lugar de responder con palabras, abrió la puerta y se hizo a un lado. Él la siguió, no como un hombre que lo tenía todo, sino como uno que casi había perdido las únicas cosas que realmente importaban. Las semanas siguientes se desarrollaron lentamente, como páginas de un libro olvidado que finalmente se leían de nuevo. Lucas no se apresuró. Aparecía todas las mañanas en el motel, a veces con el desayuno, a veces con solo una sonrisa y un suave golpe. Sofía lo saludaba como si lo hubiera conocido toda la vida. Sus brazos se envolvían alrededor de sus piernas o su cara se iluminaba mientras lo tiraba hacia adentro. Ana observó todo con cautelosa esperanza. Había pasado tanto tiempo construyendo un mundo donde no dependía de nadie, donde solo eran ella y Sofía contra todo. Pero ahora, alguien más había entrado en ese mundo, no por la fuerza, sino por una tranquila persistencia. Una tarde, mientras Sofía dormía la siesta, Lucas y Ana se sentaron afuera en el pequeño banco cerca del estacionamiento del motel. El aire era cálido, pero las sombras eran largas, y la brisa olía vagamente a primavera. Ana bebió de un vaso de papel y miró al otro lado de la calle. «No eres la misma persona», dijo en voz baja, sin mirarlo. «Solías ser tan controlado, frío, enfocado como una máquina». Lucas se rió por lo bajo, no por ofensa, sino por reconocimiento. «Pensé que así funcionaba el éxito», dijo. «Mantén la cabeza baja, mantén el corazón cerrado. Las emociones eran para las personas que podían permitirse distraerse».
Ana se volvió hacia él. ¿Y ahora? Él no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia la habitación del motel donde Sofía dormía. Ahora creo que el éxito es tener a alguien a quien extrañar cuando no está. Alguien que te espera. Alguien cuya sonrisa realmente cambia algo dentro de ti. Ana no habló, pero sus ojos se suavizaron. Por primera vez, lo vio no como el hombre que se fue, sino como el hombre que finalmente había regresado con los ojos bien abiertos. Más tarde esa noche, llevaron a Sofía a una pequeña feria comunitaria. No era lujosa, solo unas pocas tiendas, algunos puestos de comida y un carrusel que había visto días mejores, pero para Sofía era magia. Sostuvo ambas manos mientras caminaban. Su risa resonaba mientras probaba algodón de azúcar por primera vez, y se sorprendía con un mago que sacaba una moneda de detrás de su oreja. Ana observó la forma en que Lucas la cargaba cuando sus piernas se cansaban, la forma en que la dejaba elegir los paseos y no le importaba cuando se le caía chocolate en la camisa. Vio a un padre que no necesitaba instrucciones, solo instinto. El tipo que había sido enterrado, pero nunca realmente perdido. Esa noche, de vuelta en el motel, Sofía se durmió entre ellos en la cama, exhausta y feliz. Lucas se reclinó en la silla junto a ellos, observándola respirar, el suave ritmo casi meditativo. Ana lo miró y susurró, «Ella lo sabe». Él la miró, confundido. «¿Sabe qué?» Ana sonrió suavemente. «Sabe que eres suyo. Lo supo antes de que yo lo dijera en voz alta». Lucas miró a la niña y luego de vuelta a Ana, su voz espesa. Ojalá lo hubiera sabido antes. Ella se acercó y le tomó la mano. «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». No era una declaración, no era una promesa envuelta en perfección, pero era algo más fuerte, una verdad ganada a través del dolor, a través del crecimiento, a través del tiempo. No eran solo dos personas reconectando, estaban reconstruyendo algo nuevo, no por nostalgia, sino de las piezas crudas de quienes se habían convertido. Y lentamente, eso se sintió como algo a lo que valía la pena aferrarse. Los meses pasaron en silencio, pero no sin sentido. Los pequeños momentos, los desayunos compartidos, los cuentos para dormir, los paseos por los parques con Sofía saltando hacia adelante, comenzaron a tejer algo fuerte y real entre los tres. La transición no fue repentina y no siempre fue fácil. Hubo días en que Ana se encontraba retirándose, temiendo que demasiada alegría pudiera colapsar bajo el peso de la expectativa. También hubo días en que Lucas dudó de sí mismo, inseguro de si podría compensar todo el tiempo que había perdido. Pero a pesar de todo, se quedaron. Y quedarse, aprendieron, era más poderoso que los grandes gestos. Sofía se adaptó más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. Hizo preguntas cuando lo necesitaba, pero sobre todo, aceptó a Lucas de la manera inocente en que los niños aceptan el amor, sin sospecha, sin demanda, solo con las manos abiertas y los ojos honestos. Ella comenzó a llamarlo «Papá», una noche mientras le mostraba un dibujo que había hecho en la escuela, y la palabra quedó suspendida en el aire como una bendición. Lucas se congeló cuando lo escuchó, con los ojos muy abiertos, la respiración contenida, pero no la corrigió. Solo la abrazó y la sostuvo, como si hubiera estado esperando años para ganarse esa pequeña palabra. Finalmente, Lucas sugirió que se mudaran del motel. No empujó ni presionó. Simplemente dijo, «Ambas se merecen algo mejor que esto», y le mostró a Ana
un apartamento cercano, simple, iluminado por el sol, con un segundo dormitorio para Sofía y un pequeño balcón con espacio para una caja de flores. Ana había dudado, pero Sofía había bailado por las habitaciones vacías, como si estuvieran hechas de oro. Se mudaron 2 semanas después. Ana mantuvo su trabajo en la pequeña librería a la vuelta de la esquina, y Lucas la visitaba a diario, incluso cuando su horario era apretado. Ahora se tomaba el tiempo, porque finalmente entendió que el tiempo era todo lo que tenía para dar, que realmente importaba. Una noche, justo antes del 5º cumpleaños de Sofía, Lucas los invitó a cenar, no en un gran restaurante, sino en su casa. Cocinó para ellos él mismo, torpemente pero con sinceridad, y sobre pasta ligeramente quemada y pan de ajo demasiado salado, les dijo que había tomado una decisión. Se estaba alejando de las operaciones diarias de su compañía. No se retiraba, solo se retiraba. Me perdí 4 años, dijo, su voz tranquila. No me perderé otro. Ana no esperaba eso. Lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos, porque por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien los había elegido por completo. No en momentos, no en pedazos, sino por completo. Esa noche, Sofía se durmió en el sofá con su conejito en los brazos, y Lucas y Ana se sentaron a su lado en el suave silencio de la sala de estar. Él extendió la mano hacia la de Ana, y ella lo dejó tomarla. No hubo una declaración, ni un final dramático, solo el sonido de la respiración, el peso de la paz. Todos habían sido rotos una vez, por el orgullo, por el miedo, por el tiempo, pero sentados allí, ya no se sentían como fragmentos, se sentían completos, juntos. Cuando Lucas acostó a Sofía esa noche, ella murmuró somnolienta, ¿te quedas? Él se inclinó y besó su frente. Siempre, susurró. Ana se paró en la puerta, mirándolos con una sonrisa tranquila, y en ese momento se dio cuenta de que algo había cambiado, no solo en Lucas, sino en ella. Ya no sentía que estaba cargando el mundo sola. Por primera vez en años, el futuro no la asustó. Se sentía amplio, y suave, y bueno. Y a medida que las luces se atenuaban y la ciudad zumbaba afuera, entraron en él, de la mano, de corazón a corazón, listos para lo que viniera después. No perfecto, pero juntos. Y eso, finalmente, fue suficiente.